Nadie recuerda el día exacto en que Enoc nació, y eso ya dice mucho. Vivió en una época donde los nombres importaban poco, y la fuerza lo era todo. Antes del diluvio, antes de las ciudades, antes de los imperios, antes de que el mundo aprendiera a esconder su violencia bajo palabras bonitas. Un mundo joven, crudo, brutal. Un mundo donde la vida era larga, pero el alma se acortaba rápido. En ese mundo, Enoc no destacaba por nada. No fue rey, no fue guerrero, no construyó torres ni fundó ciudades, no lideró ejércitos ni dejó estatuas. Y sin embargo, es uno de los pocos hombres de los que se dice algo que no se dice de casi nadie más. Caminó con Dios. No rezaba de vez en cuando. No obedecía por miedo. No creía por costumbre. Caminaba. Eso implica tiempo, constancia, dirección compartida. Implica elegir cada día el mismo rumbo, aunque todo alrededor vaya en sentido contrario. Porque el mundo de Enoc iba en sentido contrario. La humanidad se multiplicaba, pero no mejoraba. La violencia se normalizaba. La corrupción dejaba de ser excepción y empezaba a ser regla. La vida se hacía larga, pero vacía. La fuerza dominaba. El abuso se celebraba y lo sagrado se ridiculizaba. En medio de eso, Enoc empezó a mirar distinto. No porque fuera más inteligente, no porque fuera más fuerte, sino porque escuchaba. Mientras otros escuchaban el ruido del poder, del deseo, de la carne, Enoc escuchaba algo más profundo, algo incómodo, algo que no gritaba, pero insistía. Y ese algo lo fue separando, no físicamente al principio. Seguía viviendo entre los suyos, trabajando, formando familia, caminando los mismos senderos, pero interiormente ya no pertenecía del todo. Había una distancia creciente entre él y el resto del mundo. Una distancia peligrosa. Porque cuando un hombre deja de parecerse a su época empieza a odiarlo. Enoc empezó a hablar, no como un loco gritando en la plaza, no como un fanático buscando atención. Hablaba con calma, con gravedad, con una certeza que incomodaba. Decía que el mundo no iba bien, que no todo progreso era avance, que no toda fuerza era virtud, que habría consecuencias. Y eso era intolerable. A nadie le gusta que le recuerden que no es eterno. A nadie le gusta que le digan que el juicio existe. Mucho menos en un mundo donde la gente vivía cientos de años y creía que el tiempo siempre estaría de su lado. Pero Enoc no se detuvo, porque no hablaba desde el miedo, sino desde la visión. Las antiguas tradiciones dicen que empezó a recibir revelaciones. Sueños que no eran sueños, visiones que no buscaba, imágenes que no podía ignorar. Vio cosas que no encajaban en la lógica humana. Jerarquías celestiales, órdenes invisibles, fuerzas que observaban al mundo con una paciencia peligrosa. Vio que no todo lo que descendió del cielo lo hizo para el bien. Y entendió algo aterrador. La corrupción humana no era solo humana. Había influencias, transgresiones, límites cruzados, un desorden profundo entre lo divino y lo terrenal. Y ese desorden tendría un precio. Enoc empezó a registrar lo que veía, no para hacerse famoso, no para fundar una religión, sino porque entendía que el conocimiento no escrito se pierde y que el futuro necesitaría advertencias. Mientras otros acumulaban poder, él acumulaba verdad. Y eso lo aisló aún más. Porque el poder atrae seguidores, la verdad, enemigos. Se convirtió en una figura incómoda.
respetada por algunos, evitada por muchos, odiada por los que se sentían aludidos. No lo podían refutar, pero tampoco lo podían silenciar fácilmente. Su vida era intachable. Su coherencia, insoportable. Enoc no predicaba desde un pedestal. Predicaba desde el ejemplo. Y eso es lo más peligroso que puede existir para un sistema corrupto. Con el tiempo, su nombre empezó a circular. No como héroe, sino como advertencia. Ese que dice que habrá juicio. Ese que habla de ángeles. Ese que cree que el mundo puede caer. Pero mientras más se burlaban, más firme se volvía. Porque Enoc no caminaba solo. Su comunión con Dios no era abstracta. Era real, transformadora. No lo volvía arrogante, lo volvía sobrio. No lo alejaba de la tierra, lo hacía más consciente de ella. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Enoc entendió que su vida no iba a terminar como la de los demás, no por orgullo, por revelación. Vio que el tiempo se acortaba, que el mundo se dirigía a un punto de no retorno, que su rol no era sobrevivir al juicio, sino anunciarlo, preparar, advertir, dejar rastro. Entre sus descendientes habría uno que construiría un arca, uno que obedecería cuando nadie más lo hiciera, uno que cargaría con el peso de empezar de nuevo. Enoc lo supo antes de que ocurriera, y siguió caminando. Hasta que un día, simplemente, no regresó. No murió como los demás. No envejeció hasta desaparecer. No dejó tumba, porque hay hombres que nacen para dejar huella en la tierra, y otros que nacen para ser retirados de ella. Y Enoc no fue tomado porque escapara del mundo, sino porque el mundo ya no era digno de él. Enoc ya no solo observaba el mundo, ahora lo entendía. Y comprender lo que realmente estaba ocurriendo era más aterrador que cualquier ignorancia, porque no se trataba solo de hombres haciendo el mal. No era únicamente violencia, corrupción o abuso de poder. Eso había existido siempre. Lo nuevo era la escala, la profundidad, la sensación de que algo invisible estaba empujando a la humanidad hacia un abismo perfectamente calculado. Las visiones comenzaron a intensificarse. No llegaban cuando Enoc las pedía, llegaban cuando no podía evitarlas, en medio del silencio, en la soledad de la noche, a veces incluso caminando entre otros hombres, mientras su cuerpo seguía en la tierra y su mente era llevada a otro lugar. Vio cielos organizados como ejércitos, jerarquías antiguas, precisas, inquebrantables. Nada de caos, nada de improvisación. El universo no era un accidente, era una estructura. Y toda estructura tiene reglas. Y esas reglas habían sido violadas. Enoc vio seres que no pertenecían a la tierra descendiendo hacia ella, no como salvadores, no como guías, sino como transgresores. Entidades que cruzaron límites que no debían cruzar, que tomaron lo que no les correspondía, que enseñaron lo que no debía enseñarse. No bajaron con espadas, bajaron con conocimiento. Y eso fue lo más destructivo. Enseñaron a dominar, no a crear, a manipular, no a comprender, a imponer, no a convivir. El resultado fue una humanidad más avanzada, pero menos humana, más poderosa, pero más vacía, más consciente, pero más corrupta. Enoc entendió entonces que el problema no era la ignorancia del hombre, sino su soberbia. El hombre no quería ser guiado, quería ser igual a Dios. Y alguien le había dado las herramientas para intentarlo. Las visiones no eran solo imágenes, eran cargas. Cada revelación pesaba, cada verdad aislaba un poco más.
Porque ¿cómo se vive sabiendo que el mundo entero avanza hacia su propia destrucción sin darse cuenta? Enoc siguió hablando, pero ya no solo advertía, ahora describía, detallaba, nombraba lo que otros no podían ver. Y eso hizo que el rechazo se transformara en hostilidad, porque una cosa es burlarse del profeta, otra es sentir que te ha desenmascarado. Muchos lo acusaron de mentir, otros de exagerar. Algunos dijeron que estaba loco, pero hubo quienes entendieron algo más peligroso, que Enoc decía la verdad, y esos fueron los que más lo odiaron. Porque la verdad no siempre se combate con argumentos, a veces se combate con silencio, aislamiento, desprestigio. Enoc fue apartado, no expulsado oficialmente, pero sí relegado. Dejaron de invitarlo, dejaron de escucharlo, dejaron de mirarlo, y eso era parte del plan, aunque él no lo supiera del todo. Porque mientras la humanidad se hundía más, Enoc se elevaba, no físicamente aún, espiritualmente. Las visiones se volvieron más claras. Ya no veía solo el problema, veía el desenlace. Un juicio no impulsivo, sino necesario. No vengativo, sino correctivo. Un reinicio brutal, sí, pero inevitable. Vio aguas cubriendo la tierra. Vio estructuras caer. Vio el silencio posterior. Y en medio de todo eso, una pequeña esperanza. Un linaje preservado, una obediencia que salvaría a la especie cuando todo lo demás fracasara. Vio a Noé antes de que Noé supiera quién era, y comprendió su rol con una claridad dolorosa. Él no vería el final, pero prepararía el camino. Enoc empezó a escribir con más urgencia. Sabía que su tiempo no era infinito, aunque su vida aún fuera larga. Sabía que no todos los mensajes estaban destinados a su generación. Algunos eran para después, para los que sobrevivieran, para los que se preguntarían por qué ocurrió todo. Cada palabra era un acto de resistencia contra el olvido. Mientras tanto, el mundo celebraba su propia caída. La violencia aumentaba, la crueldad se refinaba. El abuso se normalizaba, y los límites entre lo humano y lo inhumano se difuminaban peligrosamente. Enoc lo veía todo, y eso lo fue preparando para algo que nadie más podía imaginar, porque las visiones ya no eran solo advertencias, eran invitaciones. Había momentos en los que sentía que no estaba simplemente observando desde lejos, sino siendo llamado, como si su comunión con Dios estuviera llegando a un punto crítico, como si su presencia en la tierra empezara a ser incompatible con lo que venía. No era miedo lo que sentía, era gravedad, la sensación de que algo definitivo se acercaba, de que su caminar estaba a punto de cambiar de forma, de que la separación que siempre había sentido del mundo pronto sería absoluta. Y aún así, no retrocedió, no intentó adaptarse, no suavizó su mensaje, no buscó protección humana, siguió caminando. Porque Enoc entendió algo que pocos entienden. Cuando el mundo entero va hacia el desastre, la fidelidad no garantiza supervivencia, pero sí trascendencia. Y él ya no pertenecía del todo a este mundo. Enoc sabía que no todos los caminos están hechos para terminar de la misma forma. Había visto morir a muchos. Había acompañado generaciones enteras. Había observado cómo el tiempo desgasta incluso a los más fuertes. Pero también había entendido algo distinto. Hay vidas que no se consumen, se retiran. Y la suya era una de ellas. Los últimos días de Enoc no fueron espectaculares.
No hubo señales visibles para los demás. No hubo anuncios públicos ni despedidas solemnes. El mundo siguió su curso habitual: violencia, exceso, indiferencia. Nadie estaba mirando hacia arriba, nadie estaba escuchando, excepto él, porque la comunión que había cultivado durante toda su vida ahora era constante, no intermitente, no frágil. Era una presencia firme, silenciosa, absoluta. Enoc no necesitaba visiones para saber que el momento estaba cerca. Lo sentía con la misma certeza con la que se siente el amanecer antes de que salga el sol. No miedo, no ansiedad, solo claridad. Había cumplido su función. Había advertido, había registrado, había preparado el camino. El mundo no cambió por su mensaje, y eso también formaba parte del diseño. Porque no todos los profetas son enviados para transformar a su generación. Algunos existen para que el juicio sea justo, para que nadie pueda decir que no fue advertido. Enoc entendió eso antes que nadie. Sus escritos, sus palabras, sus visiones no eran para salvar a la humanidad en ese momento. Eran para dejar constancia, para el después, para los que vivirían las consecuencias y buscarían respuestas. Y entonces ocurrió. No fue un acto violento, no fue una ruptura brusca, fue una transición. La tradición dice que Enoc caminaba, como siempre, un paso delante del otro, el mismo ritmo, el mismo silencio. Pero esta vez, el camino no terminó en la tierra. No hubo testigos directos, no hubo cuerpos, no hubo explicaciones inmediatas. Simplemente Enoc ya no estaba. Los que lo conocían notaron su ausencia con desconcierto. Algunos pensaron que había muerto en soledad, otros que se había alejado definitivamente. Algunos incluso sintieron alivio. Su voz incómoda ya no resonaba entre ellos. Pero el vacío que dejó no era normal. No era la ausencia de un anciano más. Era la ausencia de una conciencia, de un punto de referencia, de alguien que recordaba constantemente que el mundo tenía límites. Y ese vacío pesó, porque cuando una sociedad elimina a quienes la incomodan, no se libera, se empobrece. Enoc no fue llevado para escapar del juicio. Fue llevado porque ya no pertenecía a una tierra que había decidido romper todos los pactos. Su destino no fue recompensa, fue coherencia. Su vida no terminó en muerte, terminó en alineación total con aquello con lo que había caminado siempre. La escritura es breve, dice poco, y eso es intencional. No fue hallado, porque Dios se lo llevó. Nada más. Sin detalles innecesarios, sin dramatismo, sin explicaciones para curiosos. Porque hay verdades que no se explican, se aceptan. Y mientras Enoc desaparecía del escenario humano, el mundo seguía avanzando hacia su desenlace. La corrupción no disminuyó, la violencia no cedió, al contrario, se aceleró. Como si la retirada de Enoc hubiera sido la última señal ignorada. Pero su legado no se perdió. Vivía en los escritos, vivía en la advertencia, vivía en la preparación silenciosa de Noé, que años después comenzaría a construir algo que nadie entendía. El arca no nació del miedo, nació de la memoria de un hombre que caminó con Dios cuando nadie más quiso hacerlo. Y ahí está la clave de toda esta historia. Enoc no fue especial porque vio ángeles. No fue especial porque profetizó.
No fue especial porque no murió. Fue especial porque eligió una relación constante con lo eterno, en un mundo obsesionado con lo inmediato. Porque mientras otros buscaban poder, él buscó alineación. Mientras otros buscaban dominio, él buscó obediencia. Mientras otros querían dejar huella en la tierra, él aceptó ser retirado de ella. Y eso plantea una pregunta incómoda, incluso hoy. ¿Qué pasa con una sociedad cuando elimina a quienes le recuerdan que no es el centro del universo? La historia de Enoc no es solo antigua, es actual. Porque cada generación decide si camina hacia lo trascendente o si se hunde en su propia soberbia. Y Enoc eligió caminar. Hasta que ya no fue necesario seguir haciéndolo aquí. Si esta historia te hizo pensar, si te incomodó o te dejó preguntas, no te quedes aquí. En el canal encontrarás el relato completo, sin filtros modernos y sin suavizar el mensaje. Suscríbete y acompaña esta serie hasta el final, porque algunas historias no se cuentan para entretener, se cuentan para advertir.